2 años después aparecieron los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, una recopilación de artículos periodísticos que de manera orgánica planteaba una visión del Perú. Los temas dedicados a cada ensayo podrían ser también los temas de una agenda siempre presente: la evolución económica, el problema del indio, el problema de la tierra, la instrucción pública, el factor religioso, regionalismo y centralismo, el proceso de la literatura. Él lucha por no hacer política sobre la base de dogmas que venían desde fuera, sino por aquello que había diagnosticado en estos 7 ensayos, que es un verdadero diagnóstico de la realidad para poder actuar y hacer política. Contrariamente a los que han querido ver en esta obra una nueva Biblia, Mariátegui consideró a sus 7 ensayos como un libro provisional. Volveré a estos temas cuantas veces me lo indique el curso de mi investigación y mi polémica. Tal vez hay en cada uno de estos ensayos el esquema, la intención de un libro autónomo. Ninguno de estos ensayos está acabado. No lo estarán mientras yo viva y piense y tenga algo que añadir a lo por mí escrito, vivido y pensado. Creo que el drama de los 7 ensayos es que no fue continuado nunca, ¿no? No solamente que no fue continuado por el propio Mariátegui, no podía ser continuado por él, sino que es una gran deficiencia de los seguidores posteriores a Mariátegui el no haber desarrollado esos temas. Las ideas y preocupaciones de Mariátegui no habían pasado inadvertidas al gobierno de Leguía. En junio de 1927, el gobierno denunció la existencia de un supuesto complot comunista para derrocarlo e inicia la represión contra los dirigentes obreros, estudiantiles e intelectuales. La casa de Mariátegui, ubicada en Washington, es asaltada y las personas que se encontraban allí detenidas. Mariátegui es recluido en el Hospital Militar de San Bartolomé debido a su condición física. La revista Amauta fue clausurada. Mariátegui era un hombre informadísimo, no solamente de lo que pasaba en el extranjero, porque le daban muchas revistas, ¿no? Y muchas publicaciones y muchos libros, sino de lo que pasaba a nivel del país. Es decir, Mariátegui, que prácticamente no salió de Lima, o sea, Mariátegui vivió en Lima toda su vida, conoció lo que pasaba en Puno, en Trujillo, en Arequipa, es decir, estaba al día de la situación de los trabajadores, del mundo intelectual en esa época en diferentes partes. Entonces, al parecer, venir a la casa de Mariátegui, que justamente en esa época él vive en esta casa. Este es su rincón. Claro, esta es la reconstrucción basada en fotografías del Rincón Rojo, ¿no? Que era un espacio de la casa donde en las noches se organizaban espontáneamente reuniones de amigos, ¿no? Venía gente claro, y se hacían tertulias finalmente, ¿no? Eran tertulias. Mariátegui tenía un proceso de trabajo que era más o menos así: en las mañanas escribía más o menos un artículo por día, que es una producción impresionante, pues, ¿no? Desde su reclusión, Mariátegui desmintió toda acusación en su contra. Hasta entonces no había realizado actividad práctica alguna en la fundación de un partido político. Ese hecho se concretaría con la ruptura entre Mariátegui y Haya de la Torre, producida en abril de 1928, cuando Haya de la Torre lanza un manifiesto de un inexistente Partido Nacionalista Libertador con el objetivo de derrocar al gobierno de Leguía. Es entonces que Mariátegui toma contacto con la Secretaría Sindical de la Cominter o Internacional Comunista. Para Haya se trataba de que el leguismo estaba agotándose, iba a entrar en crisis y había que preparar un movimiento político capaz de, en esa crisis, luchar por el poder. ¿Qué es lo que finalmente hizo? ¿Qué es lo que finalmente hizo? Y entonces este movimiento amplio, laxo y bastante genérico, que era la Alianza Popular Revolucionaria Americana, de la cual mucha gente, incluyendo Mariátegui, se sentía parte, en tanto y cuanto era un movimiento antiimperialista, hasta el año 27 más o menos, había que rápidamente transformarlo en un partido ordenado, jerarquizado, casi militarizado, con un líder fuerte, ¿no? Y
dotarlo de un plan de acción que fuese un plan prácticamente insurreccional, el famoso Plan de México. Todo esto estaba en las antípodas, o en todo caso tenía diferencias bastante serias con lo que Mariátegui pensaba, ¿no? ¿Qué era más bien? Que era más bien la idea, en primer lugar, de que se trataba de construir un partido que tuviese un componente social de clase mucho más definido, mucho más nítido, un partido que rompiese radicalmente con lo que él llamaba los vicios de la política criolla, el caudillismo, la demagogia, y que ciertamente lo que se venía en el Perú, si bien era la probable crisis de la Leguía, de ninguna manera era la oportunidad única y final para intentar un asalto al poder. Entonces habían discrepancias de contenido y de forma, ¿no?, de acción política. Algo que hubiera sido lo más trabajoso, el entendimiento entre Aya y Mariátegui, era la manera distinta que tenían de entender la política. Si no hubo la oportunidad, como hemos dicho que no la hubo, de una interacción cotidiana que permitiera la discusión. Y es que, y esto se ha discutido y se ha criticado mucho de un lado y de otro, mientras que Aya de la Torre, cuando ve esta debacle de la caída de Leguía, este enorme movimiento antiimperialista que emerge sin que nadie lo haya previsto, y que es este bloque antioligárquico, Mariátegui Aya de la Torre rápidamente piensa en las elecciones del 31, que convoca a esta junta de emergencia de Samanes Ocampo. El plan de Mariátegui y su proyecto, al cual él no le gustaba llamar utopía, porque eso decía, eso no está anclado en la realidad, era una construcción de apuntar primero a la construcción de lo que llamaríamos ahora un tejido sólido de sociedad civil para evitar todo tipo de totalitarismo del Estado. Por eso su énfasis en crear la CGTP en el año 28, su énfasis en el movimiento obrero, de vincularse desesperadamente y en cama con los dirigentes mineros de La Oroya, con el movimiento minero, porque él no entendía que la política se jugaba en las elecciones inmediatas, sino su proyecto era una visión de largo plazo en la cual los partidos existieran y se construyeran sobre movimientos de la sociedad civil sólidos que evitaran, no sé si la dictadura, pero la imposición de lineamientos desde los partidos y no con un movimiento organizado, vital, que dejara escuchar su voz, ¿no? Al final, Aya de la Torre funda su partido y decide que son las clases medias que van a dirigir el proceso, y Mariátegui insiste con la idea del Partido Socialista liderado por el proletariado, que era la idea, digamos, ortodoxa de su formación marxista. Pero en realidad, si vemos numéricamente, lo que conformaba el proletariado en esa época no pasaba del 6% de la población económicamente activa. Era obvio que este frente antiimperialista, que se vertebra con la caída de Leguía, iba a ser parte del proyecto. Sin embargo, el eje central gira en torno a la dirección de los cambios, de la revolución, podríamos decir, pero de los cambios que requería el Perú, y de quién iba a liderar esos cambios. Para Aya de la Torre, lo sabemos, era la clase media, porque efectivamente los intelectuales pensantes provenían de allí, a los cuales se sumaba un grupo intelectual de obreros que lo había, pero creo que los dos no hubieran estado en desacuerdo que ambos participaran de un ampliado comité central, pero epistolarmente esto se disecaba en la letra, digamos, ¿no? El otro punto que parecían divergentes, pero creo que eran complementarios, el énfasis que le daba Mariátegui al problema del imperialismo en América Latina y el énfasis que le daba Mariátegui al problema del indio y de la tierra en el Perú, pero que no estuvo exento de la reflexión de Aya de la Torre. Él hablaba de un feudalismo colonial que tenía que ser erradicado. Estos preparativos de la fundación de un partido socialista se vería reflejada en su actividad intelectual. En septiembre de 1928, la revista Amauta define su orientación socialista y en noviembre aparece el quincenario obrero Labor, que era definido como una extensión de una obra de Amauta y que aspiraba a ser un periódico de gran difusión. Más adelante agregaría: no queremos ciertamente que el socialismo sea en América calco y copia. Debe ser creación heroica. Tenemos que dar vida con nuestra propia realidad, en nuestro propio lenguaje, al socialismo indoamericano. He aquí una misión digna de una generación nueva.
Ingresa a la página web www.sucedioenelperú.org, donde encontrarás a las 20 nominadas. Selecciona 5 candidatas y vota por ellas. Mujeres peruanas. A fin de año conoceremos quién es la mujer más importante para la historia de nuestro país.